Probando sonido 1, 2, 3. Sonido. Hola. Sonido. Uno, dos, tres, sonido. Esperamos unos minutitos a que sean las 13 en punto hora local para comenzar nuestra celebración de las 7 palabras. Probando sonido 1, 2. Ok, ya estamos a punto de iniciar nuestro ejercicio de las 7 palabras. A ver. Hola Padre, ya estamos aquí listos para escucharlo. Gracias. Petra Ortiz, Dios te bendiga. A ver, ¿quién más está por acá? Elvis. Albenis Miranda. Y Marioxis Gutiérrez están aquí en vivo. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me parece que tengo que encuadrar mejor esto. Esperanza Pérez, hola, ¿cómo estás? Estoy bien aquí en cuarentena. Naomi Hernández, hola, se escucha muy bien, gracias. Elvis, se escucha, gracias. Guadalupe Beltrán, saludos. Buenas tardes. Norma Ramírez, hola. Benito Carmona, Elizabeth Perní Hernández. Chuy Ramírez, gracias por estar. A ver. Lucía Rodríguez, Berta Ramírez, todos. Gracias por estar. Bien, queridos hermanos, creo que se escucha bastante aceptable la conexión. Vamos a hacer una introducción antes de comenzar nuestro ejercicio de las 7 palabras. Y quisiera pues decirle que Dios introdujo siempre su mensaje a todos los hombres y mujeres, desde siempre y para siempre. Perdonen, tengo una alergia terrible, estoy aquí en
en mi oficina y no sé, tanto tiempo cerrada quizás me faltó como quitar un poco el polvo. A ver, bien, Dios nos ha hablado siempre a todos nosotros los seres humanos y nos ha hablado de una manera que nosotros podamos entender en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua. Dios no nos habló a nosotros con una lengua de ángeles, con un lenguaje extraño a nosotros, el de los seres humanos. Nos ha hablado a nosotros en nuestra propia lengua, de suerte que nosotros podamos entender todo cuanto Dios quiere comunicarnos. Bien. De esta manera Dios se comunica con nosotros de una manera directa o de una manera indirecta. Viernes Santo, ¿sí? En este país se le conoce como Good Friday, se le conoce como el Buen Viernes. Y ya le vamos a explicar después por qué le llaman aquí el Buen Viernes. Vamos a echar esto más para atrás. A ver si se logra ver mejor. Muy bien. Entonces, Dios nos habla hoy, este Viernes Santo, de una manera especial. Nos habla a través de la cruz. Nos habla a toda la humanidad. El Concilio Ecuménico Vaticano II nos ha dicho, pues, que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, tiene una importancia vital para nosotros los seres humanos, para nosotros los cristianos. Y tanta importancia le dio, pues, que ha hecho, pues, uno de sus documentos una constática sobre la divina revelación. En latín se llama la Dei Verbum, es decir, la palabra de Dios. Dios nos habla. Dios se quiere comunicar con todos nosotros y se quiere comunicar de una manera especial. En la liturgia a celebrar la Eucaristía en nuestra Iglesia Universal, bueno, encontramos que en la liturgia oímos la voz de un soldado romano que reconoce que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso lo podemos confrontar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 54. Entonces, todavía resuenan en nuestros oídos aquellas palabras de la transfiguración del Señor, que de la nube salió una voz potente que decía: "Este es mi Hijo amado, mi predilecto, en quien tengo todas mis complacencias". Y así pues, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros debemos escuchar al Hijo amado de Dios, al predilecto, a Jesús de Nazaret. No hay otra manera, no hay otra. Escuchar a ese Hijo de Dios. Ciertamente hoy con dolor, pero hace pocos meses con mucha alegría nosotros celebrábamos con ese nacimiento del Hijo de Dios. Y Dios se hace hombre y nace en el seno de la Santísima Virgen María. Hoy Dios se hace salvación eterna muriendo por toda la humanidad, muriendo por ti, muriendo por mí, por cada uno de nosotros. Ese Dios hecho hombre nos habla 7 veces desde la cruz, y es por ello que aquí estamos reunidos. Estamos reunidos en este live para escuchar la voz del Señor, ese mensaje de salvación. Las primeras 2 palabras son del Evangelio de Lucas, el médico. Sí, reconocemos que Lucas fue compañero de Pablo, fue compañero también de Pedro. Y en sus viajes apostólicos, pues sus 2 primeros viajes apostólicos, estuvo el San Lucas allí acompañando a Pablo, ¿sí? Y la tercera palabra recoge la de Juan, la cuarta recoge las palabras que se conservan en el Evangelio de Lucas también. Luego nosotros vamos a ir viendo cómo no es fácil oír al Hijo de Dios decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para hacer las cosas más fáciles y entendibles, esta exclamación es el primer versículo del Salmo 22.
En el Salmo 22 nosotros encontramos Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Quizás Cristo empezó a recitar este salmo que luego termina con un reconocimiento del gran poder de Dios. Dios no ha despreciado la desgracia ni al desgraciado, ni se ha escondido su rostro. Dios, cuando escuchó esa petitoria de Cristo de auxilio, lo escuchó. Claro que sí. Nosotros debemos tener en cuenta de que Dios siempre escucha al afligido. Y hoy el Señor nos está escuchando a todos nosotros. Así que tengamos esa confianza puesta en el Señor. Entonces tenemos... Cristo nos invita a nosotros a una caridad fraterna, aún con los enemigos, a la misericordia con los que sufren y la piedad con todos los padres. En otras palabras, Dios nos recomienda a nosotros tener humildad, tener paciencia, perseverancia y obediencia. Nosotros debemos tener estas características o estas virtudes del Señor, practicarla todos los días, sabiendo que no nace una persona virtuosa. Una persona se hace virtuosa a través que va practicando las virtudes. Bien, queridos hermanos, hace algunos años atrás nosotros conocimos la historia fulgurante de tener un nuevo papa, un papa americano, un papa suramericano, un papa que vino a nosotros con un regalo, como un regalo de Dios, que nos dio esperanza, que nos dijo, yo estoy con ustedes, ese Dios todopoderoso, ¿sí? Y esa noticia pues vino con muchísima alegría al escuchar que el sucesor número 266 de Pedro pues tomaba el nombre de Francisco, para tener humildad, para que nosotros podamos ver de que iba a estar con nosotros, con los pobres, con los desvalidos. Y qué bueno que nosotros tenemos en la iglesia pues ese Espíritu Santo que siempre va guiando a su iglesia, lo va guiando hacia los caminos de la salvación. Así pues, queridos hermanos, vamos con gratitud, con recompensa, haciendo acuse de la recompensa del don de la vida y de la fe que el Señor nos ha dado a comenzar nuestra celebración, ¿sí? Teniendo en cuenta que el número 7 es un número bíblico, es un número de verdad simbólico en la Sagrada Escritura, ¿sí? Son 7 días lo que tiene la semana, son 7, aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Al llegar a las vacas gordas que vemos en la Sagrada Escritura, son 7 de las que nos habla a nosotros. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Israel nos habla sobre estos 7 sacerdotes, las 7 trompetas. Le dieron 7 vueltas a la ciudad. 7 son los años que se declaraba como en cada 7 años se declaraba un año sabático. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces o 70 veces 7. O sea, el número 7 siempre trae algo simbólico, ¿sí? Algo muy, pero muy simbólico para todos nosotros en la Sagrada Escritura. Entonces, vamos nosotros a celebrar estas 7 palabras del Señor, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, vamos a reconocer nuestros pecados y con la confianza puesta en el Señor, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a ofrecer este ejercicio de las 7 palabras a Dios nuestro Señor por la humanidad, para que nosotros podamos reflexionar sobre lo frágil que es nuestra vida
y que nosotros podamos enderezar el camino hasta el encuentro del Señor Jesús. Vamos a ofrecerlo también por las personas que están padeciendo a causa de esta COVID-19, para que el Señor pase su mano salvadora y paternal sobre cada uno de ellos, para que el Señor bendiga a los enfermos, bendiga a quienes los cuidan, a las personas que están haciendo que el mundo no se detenga, trabajando a expensa de su propia salud. Vamos a ofrecer esta celebración también por todos y cada uno de nosotros, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, para que Dios nos conceda a nosotros la gracia de poder seguir el camino de la santidad con mucha fe y confianza en que Cristo es la roca firme que nos salva. Primera palabra. Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlo junto con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Da la impresión de la maldad humana que no tiene límite. Parece que cuando esa maldad se atinaza por el odio político es totalmente incontrolable. Algo es lo que había cuando crucificaron a Cristo. Los soldados romanos se divertían martirizando a un inocente, que acusaban de terrorista y de golpista. Terrorista porque decía destruiría el templo y lo reedificaría en 3 días. Golpista porque su mensaje cuestionaba severamente algunas atribuciones al César o al dictador de la época. El tormento de la cruz es producto de la maldad humana. Los soldados romanos pudieron pensar que este hombre llamado el Rey de los Judíos no iba a ser consecuencia o mella alguna su mensaje. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Sus palabras fueron también de perdón, de compasión, de entendimiento. Padre mío y Padre nuestro. Es la exclamación de Cristo en la cruz y la exclamación de Cristo cuando nos enseña a orar. Hasta el momento solo Cristo se ha atrevido a llamar a Dios Padre. Esta es la expresión de la consecuencia lógica de aquella voz que oye en el bautismo de Cristo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia, mi predilecto. Cristo, a punto de morir de una manera horrorosamente inhumana, es inocente, sin embargo, fue condenado a muerte. ¿Por qué? Porque nos amó hasta el extremo. Sufre con dolor, pero con amor. Él se despoja de su rango tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, dice San Pablo a los Filipenses, y pasó su vida poniendo de manifiesto que Dios es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona toda culpa, delito y pecado. Dios es bueno. Dios es muy bueno. Por eso Cristo, misericordia, expuso contado entre los pecadores y tomó la condición de pecado. Y tomó consigo el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Cristo pide por todos que obedecen las órdenes. Pide por todos nosotros que con nuestros pecados graves hemos destruido el plan de Dios en nosotros mismos. Solo podemos acercarnos al misterio del perdón. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, seguirá siempre llenándonos de misericordia y de perdón. Él intercede siempre por cada uno de nosotros. Tengamos confianza en Él. Crucificado lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías?
Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le increpó, diciendo, ni siquiera tú, sufriendo en la misma pena que tienes, ¿no tienes temor a Dios? Y la nuestra es justa, nos da nuestro merecido, en cambio este no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Y Jesús le respondió, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con un poco de imaginación nos trasladamos hasta el lugar del suplicio. Allí está Cristo que entrega su vida por toda la humanidad. Allí también está la humanidad con ansias de salvación. Dos criminales mueren también junto con Jesús. Se les da el calificativo de malhechores. Uno de esos malhechores se burla de Jesús, a quien califica como el Mesías, pero este lo hace de una manera burlesca. A ese Mesías lo tratan con desprecio, con sarcasmo. El otro se da cuenta de la inocencia de Cristo y ha oído hablar de un reino. Y tocado ciertamente por el Espíritu exclama, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Este ladrón iluminado se pone por encima de Pedro y de Tomás. Pedro niega a Jesús y este ladrón lo proclama como rey. Tomás se niega a creer en la resurrección y este ladrón lo proclama poderoso, viéndolo totalmente débil colgado en la cruz. Esta súplica fue un acto de contrición perfecta. Esta súplica nos hace entrar directamente al cielo de mano del crucificado. Por su petición es de una total sencillez y humildad. Por el contrario, los fariseos y en general los enemigos de Cristo se burlaban y lo insultaban. Este malhechor se da cuenta de la inocencia del crucificado llamado Jesús y no tiene miedo en proclamarlo. Llama la atención al criminal que se burla de Cristo, que no tiene miedo de los personajes de importancia que descalifican al Santo Señor. Cristo, sordo a los insultos, oye complacido esta petición del buen ladrón. Así se le conoce, el buen ladrón. Este es justamente uno de los obreros llamados a trabajar la misma paga de los que comenzaron antes. Dos características inevitables. Es el último discípulo de Jesús en la tierra y el primero de llegar con Jesús al paraíso. Nunca es tarde para encontrarse con Dios y con su salvación. Se esperaba de Cristo que fuera un liberador temporal, que fuera un líder, que se enfrentara al Imperio Romano, que tenía su ideal equivocada. Pues Cristo vino de una manera distinta, totalmente distinta a ese Cristo que ellos habían preconcebido en su religión, en su fe, en su confianza. Con muchos ahora mismo, después de 2000 años, desconocen el Evangelio. En esta misma palabra de Cristo encontramos plasmada la parábola del Hijo Pródigo, que leemos con frecuencia en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, para acercarnos más a ese Dios Padre. A ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Este es el caso de la misericordia que va por delante de la justicia. La sola condición es el amor de Dios se ha desbordado y todos somos regados por Él y sumergidos en Él. Te lo aseguro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se cumple aquello que Jesús ha dicho, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. A través de la palabra de Cristo nos llama siempre a la conversión, nos invita al arrepentimiento. Esta es la palabra de la amnistía total. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Queridos hermanos, Dios espera de nosotros un arrepentimiento total, sincero y filial. Y si nosotros
tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de acercarnos al Señor, debemos hacerlo con confianza. Dios nos da a nosotros su gracia y su bendición. Debemos dejar que el Señor pase por nuestra vida haciendo ese bien que Él sabe hacer, tocando nuestro alma, nuestro corazón y dándonos a nosotros la gracia de su amor, de su perdón. Recordemos, el Señor espera por nosotros hasta el último momento. El Señor no se hace esperar, Él espera. Él espera por ti y espera por mí. Tercera palabra. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y al lado del discípulo preferido, dijo Jesús: Mujer, ese es su hijo. Hijo. Y luego dijo a su discípulo: Esta es su madre. Desde entonces el discípulo se la llevó a su casa. Esa es tu madre. Mujer, ese es tu hijo. Al principio de toda la vida pública de Jesús, siempre está junto con María, participando en todos los lugares. Y un lugar representativo es donde Jesús hace su primer milagro. Y ese primer milagro lo hace gracias a María. Dice que María fue la que le sacó, le estimuló de tal manera a Jesús de que hiciera su primer milagro, que el Señor lo hizo. No tuvo cómo decirle que no a su madre. Y Jesús hace el milagro de transformar 600 litros de agua en 600 litros del mejor vino que nunca antes jamás se había bebido en el mundo. Es que así es Cristo, así es Cristo. Y Cristo junto a su mamá junto con Jesús, siempre con la alegría propia, característica de estar juntos, de estar cerca los dos. Y Jesús obra ese primer milagro en una sencilla oración desencarnada y que el Señor hace con gran poder. Ella le dice: no tienen vino. María le dice: no tiene vino. Y Cristo hace el resto de los deseos de su Santísima Madre. Pues bien, al final de la vida de Cristo encontramos de nuevo a María en una circunstancia terrible de dolor. Recordemos, la primera circunstancia en la vida pública, y en esta última vemos a María en una situación totalmente distinta, adversa totalmente. El sufrimiento de Jesús en la cruz, el sufrimiento de su Hijo, un sufrimiento mortal, un sufrimiento que lo llevaría pues a una muerte ignominiosa. Y por tanto vemos que Jesús siempre está allí junto a su madre y su madre siempre junto a su Hijo. Y Jesús hace lo que la madre quiere y la madre hace lo que su Hijo también desea. Por tanto, en esa parte final de la vida de Cristo encontramos de nuevo a esta María en esta circunstancia de dolor. Ella está cerca de la cruz viendo a su Hijo sufriendo. Uno de los mayores tormentos de la maldad humana, la crucifixión. Antes de sus 3 años de vida pública, ya había dicho: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y encontramos a María como nuestra madre de Dios, sufriendo como madre el suplicio más grande que cualquier persona puede sentir en la vida. El de un hijo se va perdiendo poco a poco a la vista de todos. Entonces, en ese dolor físico y espiritual que tuvo María, en ese momento Cristo en persona, frente a San Juan, el apóstol, que nos representa a todos nosotros, Él nos entrega a María como nuestra madre. Y Juan recibe a María por él y por nosotros. Así pues, queridos hermanos, toda la región que estaba cubierta de tinieblas, pero la palabra de Cristo como una luz irrumpen en las tinieblas. La Virgen que estaba al pie no desmaya. Está consciente de las palabras del anciano Simeón cuando le dijo que este niño
iba a hacer que fuese como una bandera en donde él haría que se descubrieran las intenciones internas de todos y que una espada traspasaría su corazón. Ese niño que será el amor y el perdón para toda la humanidad. De seguro que María recordaba todas estas cosas y por las cuales ella tenía la plena confianza y la seguridad de que todos nosotros estaríamos allí representados en el dolor de ella. Y hoy viernes estamos nosotros viviendo el dolor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, junto con María. Junto con María hoy nos sentimos tristes, nos sentimos abatidos, nos sentimos desolados, desconsolados. Pero el Señor nos tiene preparadas cosas maravillosas. Cosas maravillosas. Ojalá que nosotros, al igual que María, estemos siempre firmes, firmes ante el dolor, firmes ante el sufrimiento, ante la adversidad. Siempre vamos a tener adversidades en nuestra vida, vamos a tener contrariedades, situaciones total y profundamente apremiantes. Pero debemos tener la confianza puesta en que Cristo nuestro Señor nos dará a nosotros la justicia que tanto nosotros esperamos. Con Cristo decimos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pienso en la madre abandonadas por sus maridos. Pienso en este momento por las madres que no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Pensemos un momento en todas las madres del mundo y agradezcamos sus cuantiosos afanes por toda la humanidad. Pensemos por todas las madres que dan el 100 por 1 por sus hijos, que son capaces de acostarse sin probar bocado para darle a sus hijos un poco, aunque sea. Pensemos en todas esas madres que han perdido sus hijos, que así como María vivieron el suplicio de sus hijos, quizás no en una cruz, pero sí en una cama de hospital. En ver cómo la vida de sus hijos se consumía poco a poco y que se iba apagando. Pensemos de verdad y agradezcamos por todos los dolores que las madres en el mundo han tenido que soportar para que nosotros, sus hijos, no tengamos que padecer. Han sido un dolor y es como un canto de caridad a la misericordia y a la gratitud con nuestros padres. Las palabras que siguen son un canto de humildad, de paciencia, de perseverancia y de obediencia. Cristo crucificado, gracias por su generosidad al entregarnos a María como nuestra madre. Vamos a meditar la cuarta palabra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda aquella región estuvo en tinieblas. A media tarde gritó Jesús muy fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un hombre inocente ha sido crucificado, ha sido condenado a muerte por jueces inicuos, representantes del gobernador Poncio Pilato. El caudal de tantísima gente que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. A ese inocente que fue clavado en la cruz es quien pronuncia estas terribles palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz. Este inocente que ha sido clavado en esa cruz. Y que nos dice a nosotros, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Este que había nacido en Belén de Judá, en un lugar insalubre totalmente, y ahí nace Jesús. Pero Jesús siempre sintió que su Padre Celestial estaba con él, siempre estuvo con él. Sobre todo cuando se apartaba a orar en el silencio de la soledad, en la montaña, en la soledad del desierto. Pues hoy el Señor nos sorprende con esta exclamación del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese Salmo 22 comienza con esas palabras. El Salmo, además de ese comienzo tan terrible, en su segunda parte es una expresión de la acción de gracias a Dios, que ha escuchado sus oraciones. No ha desaparecido ni le ha repugnado la desgracia o al desgraciado, ni ha desconocido su rostro. Cuando pidió auxilio lo escuchó una ideología de los judíos por el hecho de ser judíos. Recordamos los nazis. Todavía hoy hay organizaciones y partidos políticos que persiguen a muerte a quienes están en desacuerdo con ellos. Muchos de ellos judíos, antes de entrar en el campo de concentración y de una muerte creados por los nazis, recitaban ese salmo. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios, destruyendo el plan de Dios en nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que exclamar como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo? ¿Cuántas veces se nos ha hecho a nosotros, queridas hermanas, queridos hermanos, el tener que pedir perdón a Dios para volver con Él con un corazón contrito? No ha sido nada fácil para los entendidos en la teología la explicación de estas palabras de Cristo en la cruz. Danos esta palabra acá es para entenderlo. No hace falta ser un gran conocedor de la Biblia. Simplemente nosotros debemos saber que Cristo estaba en el momento más oscuro de su vida. Sí, recordemos, Cristo era hombre también. Y como hombre también tenía días difíciles. Y este día sin duda era un día pero muy muy difícil. Y es por ello que el Señor pues quiere comprender esta situación en la cual estaba. Él le costaba muchísimo pues comprender que para salvarnos Él tenía que pasar por este suplicio tan grande. En la oración de Jesús en el huerto de los olivos decía, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La voluntad de Dios es la voluntad de darnos a nosotros, a ti y a mí, la posibilidad de una vida nueva, una vida en Él, donde pudiera ser lavados todos nuestros pecados. Ojalá que nosotros podamos agradecer este gran sacrificio, no solo de Jesús en la cruz, sino el sacrificio de Dios al ver a su Hijo clavado en la cruz. No hay un dolor más grande, queridos hermanos, para una persona que la muerte de un hijo. Lo que no tenemos hijo no podemos entenderlo al 100 este dolor. ¿Cuánto sufre un padre cuando apenas van a poner una vacuna a sus hijos? Pues bien, imagínense la muerte. Imagínense la muerte. Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado y que se terminaría para cumplir la escritura, dijo, tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Había allí un jarro de vinagre sujetado a una caña de hisopo y a una esponja empapada en vinagre. Se le acercaron a la boca al Señor. No olvidemos al crucificado. No olvidemos los golpes que ha recibido. Desde el jueves lo han hecho caminar durante toda la noche. Ha sido llevado a la casa de Anás, juzgado después por la ley judía. Allí también recibe afrentas y humillaciones, golpes, escupitajos. Ha sido flagelado. Ha sido llevado ante Poncio Pilato para que éste se responsabilizara de su muerte.
De Pilato es llevado a la casa de Herodes. Este se burla del Cordero Inocente. Luego lo regresan de nuevo a la casa de Poncio Pilato. Para cuando el pueblo pide que suelten a Barrabás, Cristo es entregado a los soldados romanos para que lo flagelasen sin misericordia alguna. Es coronado con una corona de espinas. Y todos esos tormentos hacen perder mucha sangre y por lo tanto tiene mucha sed y siente que debe ser horrorosa esa sed que tiene el Señor. Cristo vino a redimirnos, vino a salvarnos y esa es su principal sed. Por encima de la sed material, es la deshidratación brutal a la cual ha sido empujado. Es la sed a la cual había cuando se encuentra con la samaritana. Es la sed que debemos tener todos nosotros los cristianos, la sed de evangelizar especialmente a los más débiles, a los necesitados. Lamentablemente, para la sed material que lo destroza, la sed abrasadora, solamente hay un poco de vinagre. Hoy también hay mucha sed y mucha hambre. Hay Cristos vivos que se sienten en la misma miseria, en su carne propia de la que vivió Jesús, sin duda alguna. Los gobiernos gastan sumas millonarias en compras de armamentos y sin embargo hay millones de personas en el mundo que no encuentran agua potable. Estamos invadidos de tantas injusticias en el mundo. Y es por ello que nosotros debemos hacer que resuene esas palabras de Cristo, tengo sed, que resuene en nuestra vida y que nosotros, si hubiésemos estado en el lugar de esos soldados, ¿qué le hubiéramos dado a Jesús? Le hubiéramos dado también del vinagre de nuestra irresponsabilidad, de nuestra indolencia. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos invita a que llevemos esa agua que el mundo necesita para saciar su sed. El Señor quiere darnos a nosotros la posibilidad de no tener más sed, de podernos saciar como sació a la samaritana en el pozo de Jacob, de esa agua que salta a la vida eterna, para que jamás, nunca jamás volvamos a tener sed. Él despertó en la mujer samaritana la fe, la despertó de una manera magistral, majestuosa. Ojalá a nosotros podamos dejar que el Señor despierte en nosotros también la fe. Sexta palabra. Cuando tomó vinagre, Jesús dijo, todo está cumplido. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En la palabra anterior Jesús expresaba todo su deseo. Ahora hace una afirmación. Quiere avisar que todo se está cumpliendo. Todo se ha realizado. Todo se hizo en realidad. Se ha hecho realidad las profecías. Se ha hecho realidad el mayor de los sacrificios. Dice un gran santo, San Roberto Belizamino, dice, todo está cumplido porque nada quedó luego más que la muerte, que sucedió inmediatamente y se cumplió el precio de la cruz por nuestra redención, para la salvación de nuestros pecados. Esta sexta palabra de Cristo en la cruz es muy corta, es muy telegráfica. Es como se decía antes de que hubiera internet, era
un telegrama, ¿sí? Queridos hermanos, Jesús cumple su misión. Y esos 33 años de Jesús como peregrino en este mundo, que de su primer momento siempre estuvo su madre, y que acepta concebirlo hasta el momento que hoy muere en la cruz, su madre estuvo con él. Se ha cumplido fielmente la voluntad de Dios Padre. Pasó por encima de las tentaciones en el desierto, por las tentaciones que tuvo durante toda su vida, por los sacerdotes del templo, por los fariseos, los saduceos, los sabios de la ley. Lo rechazaban todos, porque su palabra era pura verdad. Por eso decía el pueblo sencillo: habla como quien tiene autoridad y no como los demás. Está hoy en la cruz, está a punto de finalizar su obra en la tierra y establecer el reino de Dios. Todas sus alegrías y sus tristezas están en una mente y en su corazón. Hoy recordamos la palabra de la Escritura: habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. Queridos hermanos, Cristo ha entregado su vida y la ha dado por ti y por mí, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Séptima palabra. Era ya eso de mediodía cuando se oscureció el sol y toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. La cortina del santuario se rasgó por medio. Jesús gritó muy fuerte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora estamos contemplando el final de la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la palabra de confianza total. Ha quedado en la iglesia incipiente, en una comunidad de fieles que cree fielmente que esa iglesia, con la iluminación del Espíritu Santo, vencerá el mal. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Al reclinar la cabeza muestra la aceptación total de la voluntad de Dios. Nos acordamos del prefacio pascual que dice: muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. La palabra del Padre está en los labios de Cristo para decir su última palabra. La usó para la primera palabra. Padre está en los labios de Cristo para decir su última palabra. Y siempre va a ser su primera y su última palabra: Padre. La usó cuando fue hallado en el templo: debo ocuparme en las cosas de mi Padre. La usó en el huerto de los olivos: Jesús muere con tranquilidad después de tanto sufrimiento. El acontecimiento no pasó desapercibido. Se oscureció el sol, se rasgó que lo acompañaba. Este era inocente, el Hijo de Dios. Toda la multitud que se había congregado para el espectáculo cruento, al ver lo sucedido, se regresaba a sus casas dándose golpe de pecho. Así pues, queridas hermanas, queridos hermanos, Jesús ha sido para nosotros el grande Redentor que Papá Dios nos ha regalado. Para concluir nuestra meditación de las 7 palabras, hemos dedicado este tiempo del Viernes Santo para acompañar y para oír a Cristo desde la cátedra de la cruz. Ahí nos enseñó. Cuando leamos el Evangelio de esos capítulos de la Pasión, nos acerquemos a Jesús en su entrega, a la entrega de su vida por todos nosotros. Un justo condenado injustamente, víctima del odio de los saduceos, encabezado por Anás. Acaba de entregar su alma al Creador. Un juez inicuo como lo hay todavía en el mundo. Un juez inicuo y cobarde llamado Pilato, que ha dictado una sentencia de muerte. Cristo, hecho hombre, ha muerto por todos los hombres, por todos nosotros los pecadores. María en el templo: una espada de dolor atravesará su corazón. Aquí estamos también nosotros para contemplar
lo que falta de la pasión de Cristo. Ahí estamos todos nosotros, los hispanos, estamos todos los emigrantes que tenemos tanta hambre y sed de justicia. Los que están enfermos, los que no encuentran un sistema asistencial adecuado en los hospitales, que le proporcionen aunque sean los primeros auxilios, lo mínimo necesario, los que están muriendo por falta de medicinas, por falta de un respirador. Pongámonos al pie de la cruz todos nosotros, todos los sufrimientos de nuestros hermanos, de nuestros conocidos, del mundo entero. Nuestros sinsabores, nuestras carencias, nuestras debilidades. Cristo es capaz de transformar en victoria lo que a veces tenemos como derrotas. Que la Virgen dolorosa, hoy al pie de la cruz, haga que nos encomendemos con su Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, hoy, mañana y siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, a eso de 2 horas más o menos nos vamos a conectar a la celebración del Viernes Santo. Yo salgo de carreras ahorita para la misa bilingüal que vamos a tener en este momento aquí en la parroquia. Nos vemos ahora a las 6 de la tarde, hora de aquí de Illinois. Dios les bendiga. Bye bye.